El PRI era imposible que ganara la elección el año pasado. Sí. La cobija no daba para estirarla. Mira, esto además no son sorpresas para el que no las conoce. Que no las fue procesando. Mira, te voy a dar un ejemplo nada más. El distrito por el que fue candidato Maurilio Ochoa era un distrito que en las últimas 3 elecciones la votación del PRI bajó de un golpe al 50%. Claro, seguía ganándose. Ajá, sí. Entonces... Pero porque los otros no dispuntaban. Pues sí. ¿Qué pasó en ese distrito al final del día? El PAN no creció en votos y el PRI tuvo una caída, ya decíamos, del 50%. Entonces, eso fue pasando en los distritos. Nada más que, los que sabemos de esto, decimos, las elecciones se ganan políticamente o electoralmente. Los 8 distritos que ganó el PRI en Chihuahua en 2015 se ganaron políticamente. Pero electoralmente fue un fracaso, bajaron todas las votaciones. Poco más de 200,000 votos sacó el PRI en el estado, ¿no? Sí. Entonces, si tú observas ahora en esta elección, ¿qué pasa? El PAN permanece más o menos en su votación histórica, pero el PRI pierde 200,000 votos de 600 que tuvo en la elección con de Duarte. con Duarte. Entonces, o sea, pierde el 50% pierde el 50%. Que puede ser mayor en función del crecimiento del padrón electoral, Totalmente. Entonces, los que vamos viendo el desarrollo de esos fenómenos, pues los podemos pronosticar. Y luego, cuando a esto le agregas la irritación social, bueno, pues yo llegué al PRI porque mi mamá decía, es que la escuela y tú y de tus hermanos se la debemos a la revolución, al PRI, al gobierno. Y ahora, con 92 años de edad, me decía, es que yo no voy a votar por el PRI. Y le decía, pues ¿cómo, mamá? Pues es que ya cruzaron la raya ustedes, ya están impresentables. Así te decía. Sí, pues mi mamá. Ya cruzaron la raya, cruzados, ustedes, el partido, todos. Y menospreciar al enemigo en la política es un error fatal. ¿Sí? Yo digo que en eso incurrió Duarte. Si me preguntas cuáles fueron los factores determinantes para la derrota, yo digo que fue una gota a gota del Canal 28 y de Jaime García Chávez. Buena parte de la explicación está ahí. No mueven masa, pero mi mamá, en cuanto empezaba el programa del Canal 28, decía, préndanle para ver cómo esté el asunto, ¿no? Entonces fue permeando a la sociedad. Que cuidado con el Canal 28, o sea, ahora si se hace en el vocero oficial de Corral, pues va a perder credibilidad. Con esa misma velocidad pierde la credibilidad alcanzada. Claro. Esos son fenómenos muy estudiados, pues el que no los estudia no los entiende. Y que ahora ocurren con mayor velocidad. Claro, por supuesto. Ahí está este aparato del demonio llamado smartphone. Sí. Sale un priista defendiendo a Corral y le llegan miles vituperiándolo, ¿no? Sí. Con razón, con fundamentos, sin fundamentos, pero ahí está una realidad que se va construyendo. Lo mismo pasaba con Serrano, pues en la elección Serrano no existió, ¿no? Era Duarte contra Corral. Sí. Entonces, eso se llaman percepciones. A mí me comentaron, Coco, que cuando Javier Corral se suma a la denuncia de Jaime García Chávez, en ese momento duplicó en encuestas sus simpatías y sus preferencias, que andaba, ¿qué te diré?, en 20%, cuando se suma a la denuncia contra Jaime García Chávez, y luego del episodio en la Cámara de Senadores, Javier Corral se va a más del 50%. Sí.
Yo no tengo esos datos así con precisión. Lo que sí te puedo decir es que en Chihuahua, que era donde yo tenía información muy confiable, en Chihuahua, en Delicias, de Juárez nunca tuve así información muy cercana. Pero esa era la situación, era de desastre. Ahora, algo que ha sucedido, explicación es muy compleja, pero el PRI siempre está sobreestimado hace muchos años en las encuestas. En las encuestas. Así es. Entonces, este es otro de los errores de la modernidad en las elecciones. Las encuestas son auxiliares. Mira, yo trabajé muchos años con un equipo, ahora son los que hacen grandes negocios con las encuestas. Mi error fue dedicarme a la política en lugar de abrir un despacho, un bufete. Sí. Bueno, Roy Campos, que en ese entonces era director de marcos muestrales en el INEGI, Ulises Beltrán, que trabajaba en la Secretaría Técnica de la Presidencia para Córdoba Montoya. Beltrán y Asociados se llama. Beltrán y Asociados ahora. Roy Campos Mitofsky y María de las Heras, que fue una gran amiga mía. Ella trabajaba en Hemotecnia. Para mí la mejor. Para mí la mejor también, sin duda alguna. Y que empezó su carrera de demoscópica porque le pidió Colosio que lo hiciera, ¿no? La vieja historia es que María trabajaba en programación y presupuesto cuando Colosio era director. Ajá. Y había un grupo de muchachas ahí, entre ellas Diana Laura, esposa de Colosio, María de las Heras, y otra muchacha que no recuerdo su nombre. Y Colosio, pues era una especie de tutor, ¿no? Sí, de todo ese grupo. Ellas muy jóvenes, trabajaban en equipo. Cuando Colosio se va al PRI, bueno, ya casado con Diana Laura, invita a María a participar. Es de las primeras personas que hace encuestas en el país. Sí. Entonces, ese grupo hacía el levantamiento técnico de las encuestas. Y después se juntaban conmigo. Yo en ese entonces era experto cualitativo, diríamos, de todos los estudios. De los 300 distritos del país. Sí. Entonces yo veía los estudios y me decían, imagínate, Sonora, primer distrito. Y les decía, no da, ese distrito es difícil, ustedes lo están poniendo fácil. Entonces iban matizando, decían ellos, ¿no? Ok, vamos a hacer el cualitativo. Todo el mundo ya se olvidó de eso, ¿no? Yo no sé si haya expertos en el PRI, yo hace años que estoy lejos de ese escenario, pero yo era el subsecretario de operación electoral. A mi cargo estaban los 300 distritos del país, y yo tenía una persona de mi confianza en cada uno de los distritos. Entonces, cuando vas estudiando eso, además si te pagan muy bien, pues tienes más estímulo, sí, cómo no. Yo me hice profesional de ese tema. Y por accidente me hicieron diputado, pues yo no estaba en mis proyectos, pero pues un buen día me dijeron, necesitamos que estés en la Cámara para tratar los asuntos electorales, pues órale. Y me hicieron diputado. Plurinominal, por supuesto. Pues, no eras buen candidato tú. Yo no me veo recorriendo calles y besando niños, pues no es mi perfil. Levantándolos acá. Los he querido siempre. Echándome una bailada con una seccional. Tampoco no es ningún clasismo ni nada. Pues no doy para eso, ¿no? Dicen el ingeniero Guzmán, Rocío Sánchez, Armando Gaitán y Juan Chávez que se reunieron para escucharte. Siempre interesante tus charlas, están diciendo. Y luego son mis amigos de Morena, tengo amigos de todos lados. Sí, Juan Chávez y de todos ellos. Un gran saludo, felicidades por el gran invitado, el Coco Reyes Castro, dice el ingeniero Francisco Javier Estrada. Mague Díaz, un excelente invitado. Javier López, saludo licenciado Castro, la derrota de Jesús Macías ante Francisco Barrio, ¿es lo mismo de Serrano ante Javier Corral? Pues de alguna manera, mira, ese es el problema de los candidatos de Juárez. Si no sacan la ventaja que se necesita
En el resto del estado no les va bien. Yo alguna vez me tocó también a mí dirigir la estrategia electoral con Macías. También siempre le dije al licenciado Baeza, si Chuy Macías no saca 40,000 votos de ventaja en Juárez, perdemos. Que era entonces un mundo de Era un votos, mundo. mucho más que ahora. Sí, no, pues tampoco lo sacamos. Entonces, pues nos llevó el vendaval. Ese es un problema cuando tú tienes un candidato muy regionalizado, que es el caso de Juárez. Sí. Algunos dicen, o me dicen a mí, que yo no quiero a los de Juárez. No, pues si nomás hago un diagnóstico, yo soy el médico, no soy el origen de la enfermedad, ¿no? Oye, Coco, ¿y el PRI tiene posibilidades de recuperar? Estamos a un año y meses de la elección siguiente, Pues que, mira, es todo, y en un escenario en el que si tiene un desenlace negativo para el PRI, y si como se apuntan la elección presidencial pareciera no favorecerle al PRI, no sé a favor de quién, pudiera ser que para el 2021 el PRI no estuviera en Chihuahua en las mejores condiciones para competir. Especulando, claro está, a 5 años, o a 4 años. yo ya estaré muerto. Bueno, puede ser que esta conversación la sostenemos allá en Ultratumba, Coco. Sí, ¿no? Te emplazo a eso. Claro, mira, yo veo lo siguiente, y también es un análisis cuantitativo y cualitativo. Sí. Mira, la pérdida de 7 estados que nadie esperaba, que es inédita para el PRI. Inédita para el PRI. Es un desastre al ejercicio de gobierno. No es un problema que si un gobernador, no. Es un problema estructural. O sea, los mexicanos no están conformes con este gobierno, es tan sencillo como eso. Es una derrota política y electoral. Es una derrota política que se refleja electoralmente. Ajá, sí. Entonces, estos son las dos caras de una moneda. Después de que nosotros perdemos esos 7 estados, bueno, yo ya no soy experto en eso, pero lo fui alguna época, sí. y algo recuerdo. Mi chamba era detectar de dónde iban a salir los votos del partido. Y bueno, pues te puedo decir que eran Estado de México, Veracruz, Puebla, Chiapas, Oaxaca. Y bueno, pues resulta que todo eso se fue perdiendo, ¿no? ¿Qué nos queda ahora? El DF. Es decir, era el DF el otro de los que aportaban. Pues nomás te voy a dar un dato. El PRI en el DF tiene el 7% de los votos, o sea, nada, ¿no? Nada. Y tiene el 7% desde el 97. Pues desde Cárdenas. Ajá. A mí, yo cuento también los fracasos. Me tocó ser responsable de la elección del DF con Cárdenas y fue imposible ganarle con dinero, con buenos candidatos. No, Cárdenas también, esto le llamo yo rigidez electoral. Mira, contra Cárdenas muchos no estuvimos de acuerdo en eso, pero se intentó todo. Ajá. Mala propaganda, guerra sucia, como se dice. Y cada vez que se desarrolla una estrategia Casa de en la esta, costa de Michoacán, todo lo sucio y limpio que te imagines. Y se contrataron empresas venezolanas y norteamericanas. Sí, cierto. Y cada vez que se emprendía una ofensiva, levantábamos la encuesta, María las levantaba, María de las Heras, y la revisábamos. Y subió un punto. Que decía Cuauhtémoc, díganle. Entonces esto te dice que... además el peor candidato, Cuauhtémoc, en aquel entonces, ¿no? No le sacabas una sonrisa, pero Pero el de nosotros era bastante peor, ¿no? Que era del Mazo. Sí, Alfredo del Mazo. Sí. Entonces, bueno, eso te explica las elecciones. ¿Qué va a pasar? Lo que yo veo. Ya perdimos todos los estados... Si tú sumas, claro, Chihuahua no pinta nada, Sonora no pinta nada, Coahuila, pero si tú sumas todos los estados del norte perdidos, que nomás nos falta perder Coahuila, ajá, representan... que ya lo perdieron en alguna ocasión.
No, Coahuila no. Nunca se han perdido Saltillo, Torreón, sí, pero yo creo que con los Moreira iba a ser muy difícil ganarlo. Es que quieren sacar al tercer Moreira de candidato. Pues ya